La inflación es un impuesto encubierto. La palabra inflación está de moda. La inflación está en boca de todos y el motivo es evidente y comprensible. La gente está sufriendo el alza desmesurada de los precios y los noticiarios no paran de hablar de datos de inflación. Pero, ¿sabe realmente la gente en qué consiste la inflación? ¿Pueden comprender los devastadores efectos que la inflación tiene sobre sus finanzas a largo plazo, componiendo pérdida de poder adquisitivo sobre pérdida de poder adquisitivo año tras año? Si le das unos años, la inflación destruye totalmente tus ahorros. ¿Y saben de dónde viene la inflación y quiénes son los culpables? Me da la impresión de que esto no se sabe bien, porque si se supiera, hace ya años que la gente habría sabido que la inflación iba a venir con fuerza y habrían actuado en consecuencia y habrían montado en cólera, si no entonces, ahora. La gente suele andar muy equivocada en todo esto. La gente piensa que la inflación es un problema contra el que los gobiernos quieren luchar, y nada más lejos de la realidad. Los gobiernos no luchan contra la inflación, sino que la buscan deliberadamente. De ese modo, la inflación no es una anomalía ni un error, sino una característica fundamental e inextricable del sistema de dinero fiat en que vivimos. En un mundo con niveles récord de deuda, donde todos los países desarrollados de referencia ahondan cada vez más en una deuda pública estructural, no debería ser una sorpresa que la inflación sea la única forma con la que los políticos piensan pagar esa deuda. Es decir, los políticos quieren que la deuda se vuelva más pequeña respecto al Producto Interior Bruto, pagando con dinero confeti, con dinero imprimido de la nada, que hace que la moneda cada vez valga menos de forma acelerada y exponencial. En efecto, no tienen intención de que la deuda mengüe, pero sí de que crezca menos de lo que crece el PIB nominal. Que un país tenga una deuda pública de 2.000 millones cuando el PIB de ese país es de 4.000 millones, es decir, que esa deuda solo suponga el 50% de su PIB, es algo muy distinto a que un país tenga también 2.000 millones de deuda pública, pero su PIB sea solo de 1.000 millones, o sea, que la deuda represente el 200% de su PIB. En el primer caso, con un 50% de deuda respecto al PIB, el país está más o menos saneado, mientras que en el segundo caso, con un 200% de deuda sobre el PIB, el país estaría prácticamente en la quiebra. Cuando sube la inflación, el Estado recauda más en sus impuestos. Si antes una hogaza de pan costaba 1 € y ahora cuesta 2 €, un 4% de IVA sobre 1 € es mucho menos que un 4% sobre una base imponible de 2 €. En ese ejemplo, solo a título explicativo, con el mismo tipo impositivo y sin que la economía haya crecido en términos reales, el Estado ha recaudado el doble de dinero sin necesidad de subir impuestos, simplemente con la inflación. Sí, la vida se ha vuelto más cara para todo el mundo, pero el gobierno está contento como unas castañuelas porque puede pagar su deuda con dinero devaluado. Le prestaron un dinero que valía más, ahora devuelve la deuda con un dinero que vale menos y el Estado sigue endeudándose más, dando una patada a la pelota hacia adelante. Pero, ¿de dónde viene la inflación? Pues no hay duda, la inflación viene de la creación de nuevo dinero, de imprimir dinero, para entendernos. Cuando se imprime dinero sin cortapisas, la historia nos enseña que antes o después viene la inflación, o mejor dicho, antes o después viene el alza de los precios. La inflación es el efecto de inflar la masa monetaria, y la consecuencia es que suben los precios. ¿Y por qué iban a querer crear más dinero de la cuenta? La respuesta es que los políticos tienen la irrefrenable tendencia a que el Estado gaste más de dinero del que tiene, incurriendo, por tanto, en deuda. Y esto lo hacen porque quieren comprar votos, repartir subvenciones o ayudas públicas a los grupos de población a los que les han prometido ese dinero en la campaña electoral, etc. Las elecciones no suelen ser más que una subasta de qué político me da más del dinero de los demás. En eso se han convertido las elecciones a grandes rasgos. Y cuando eso ocurre, incurrir en deuda pública es lo más normal, para poder sufragar todos esos gastos, sin pararse a pensar en que contraer deuda es robar a generaciones futuras para pagar a las generaciones presentes. Pues bien, ya estamos empezando a pagar a través de la inflación desbocada, el despilfarro de las décadas pasadas. Además, otro objetivo de esta estrategia de crear más dinero e incrementar deuda es seguir haciendo crecer el tamaño de la estructura del Estado, seguir incrementando su poder a través de estructuras gubernamentales, justificar sus abultados sueldos, seguir dando dinero público a entidades controladas por sus amiguetes y, de paso, llegado el caso,
Si pueden, y no se entera nadie, meter la mano, porque solo se puede sacar algo de donde hay. Si el Estado manejara menos dinero, menos oportunidades habría de todo esto. ¿No se entiende el concepto de la relación causal entre la deuda pública y la inflación? Lo explico de forma sencilla. Cuando un país debe demasiado dinero, tiene dos opciones para salir de esa encrucijada. Opción 1. O se pone a pagarlo con el dinero que hay en el país, o sea, o empieza a reducir gastos para así empezar a generar superávits cada año, pero eso casi nunca pasa porque la población odia los recortes. O bien aumenta los impuestos para recaudar más dinero sin tener que recortar gastos. Pero eso tampoco es muy popular, que digamos, porque a la gente no le gusta pagar más impuestos. O la opción 2. La opción 2 es encontrar dinero fuera del país o crearlo de la nada. Con esto me refiero a que el Estado emita nueva deuda para pagar la deuda vieja. Qué bien suena eso, ¿no? Un bucle, un ciclo sin fin. Me endeudo más para pagar mis deudas. ¿Quién le va a comprar la deuda a un país que no tiene un plan creíble de reducir su deuda? Si el mercado actuara libremente, los inversores le pedirían a los estados unos altos intereses a cambio de prestarles su dinero. Pero, ¿para qué va a acudir el Estado a los inversores privados cuando ya están los bancos centrales para comprar toda la deuda que quieran? Los bancos centrales compran la deuda pública en grandes cantidades y hacen que los tipos de interés pagados por los bonos sean irrisoriamente bajos. Eso solo lo puede hacer un banco central, porque un inversor privado racional no querría cobrar tan poco por el riesgo de comprar un bono de un país endeudado hasta las cejas. Además, el interés pagado es menor a la tasa de inflación, o sea, que se pierde dinero comprando bonos del Estado. Recuerden las palabras en 2012 de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. I will do whatever it takes. Haré todo lo que haga falta, o sea, imprimiré todo el dinero que sea necesario para comprar todos los bonos del Estado que hagan falta para que ningún país de la eurozona entre en quiebra. Así, y se quedó tan pancho, si puedo imprimir el dinero que me da la gana, todos los problemas se pueden resolver, ¿no? Bueno, se olvidó añadir que la factura de ese truco de magia la pagaríamos con la inflación por las nubes. ¿Y desde cuándo tenemos este sistema fiat? Desde 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, rompió bruscamente la convertibilidad del dólar en oro. Hasta entonces, bajo las reglas del sistema de patrón oro de Bretton Woods, los países no podían imprimir todo el dinero que les diera la gana. No, a los países se les aplicaba un corsé, que era la cantidad de oro que tenían. Tanto oro tenías, tanta moneda podías imprimir. Y la cantidad de oro que existe en el mundo está limitado por el oro que las compañías mineras puedan encontrar en el subsuelo. O sea, la cantidad de oro en el mundo crece muy poco a poco, en pequeños incrementos cada año. Y cuando ese sistema internacional de patrón oro quedó atrás, entonces ya cada país podía imprimir tanto dinero como le diera la gana. La inflación, que hasta 1971 se había contenido bastante bien durante décadas, empezó justo después de 1971 a repuntar y a ser parte inherente a nuestras vidas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque había más dinero en circulación. La cantidad de bienes y servicios a la venta no crecía en la misma medida que crecía la cantidad de dinero en circulación. El resultado ineludible es que todo se vuelva más caro. Aquí lo vemos en este gráfico de la página web macrotrends.net. Podrías decir que la inflación en ese gráfico volvió a ser baja desde los años 90 en adelante, hasta 2019, pero la realidad es que a partir de la década de los 90 los datos de la inflación dejaron de ser fiables porque los amañaban las oficinas de estadísticas para aparentar menos inflación de la real. Además, desde los años 90 nos hemos beneficiado de los efectos deflacionarios de la globalización, ya que muchos de los productos que consumimos se producen en países con mano de obra muy barata. En la página web WTF Happened in 1971, What the Happened in 1971.com, se aprecia de forma asombrosamente clara cómo a partir de 1971 todo empezó a ir mal para las clases obreras y populares. Mira este gráfico que muestra cómo hasta 1971 el aumento de la productividad de la economía iba parejo con el aumento de los sueldos, pero a partir de 1971 empezaron a divergir de forma drástica. O sea, la productividad crecía mucho más de lo que crecían los sueldos. Y ahora, ¿por qué la inflación es un robo? La inflación es un robo porque el efecto de la inflación es transferir riqueza de la mayoría de la población a una minoría.
Los que transfieren riqueza son los jubilados, rentistas y empleados por cuenta ajena, que ven cómo sus ingresos se estancan o crecen menos de lo que crece la inflación. Y los que se benefician de la inflación son claramente una minoría. Son los que reciben primero el dinero de nueva creación, por ejemplo, banqueros, gobierno, etc. Y lo emplean antes de que ese dinero pierda valor. También se benefician de la inflación los espabilados que saben que va a venir la inflación y se ponen enseguida a hacer trabajar el dinero en inversiones en activos reales que tenderán a subir por la tendencia inflacionista. Como podréis imaginar, la clase popular no suele beneficiarse de la inflación. Por otro lado, la inflación en general beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores y a los ahorradores. Así que la inflación le sirve al gobierno para que se le haga más fácil pagar la deuda. Y como hemos dicho antes, para aumentar la recaudación de los impuestos sin necesidad de subir los impuestos. De modo que, como conclusión, la inflación es un impuesto encubierto del que se beneficia el gobierno y que es creado por el gobierno o por estructuras relacionadas con el gobierno, los bancos centrales. ¿Te ha resultado clara la explicación? ¿Eras consciente de este impuesto encubierto? Espero que te haya gustado el vídeo y te haya resultado informativo. Si es así, dale a me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta otra.